Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches ya de este jueves 27 de octubre, último jueves del mes, y estamos realmente encantados porque tenemos un invitado muy importante, un grandísimo amigo de la asociación. Y pues qué interesante porque hoy arrancamos también la tercera temporada del programa de Líder a Líder. Te saludo con todo gusto y aprecio, querida Ana Lidia Valdés. ¿Qué tal? Muy buenas noches a ustedes, a todos siguen en este programa de Líder a Líder. Buenas noches, Jorge. Hoy tenemos un invitado muy especial del sector de la vivienda. Ya verán ustedes qué interesante tema nos cuenta Yuri Zagorín Alasraqui. Bienvenidos todos, un programa más de Líder a Líder. Pues ya como lo decíamos, estamos otra vez arrancando ahora ya la tercera temporada de Líder a Líder y pues lo queremos hacer con un invitado muy importante que es de Canadevi del Valle de México. Y me refiero a Yuri Zagorín Alasraqui. Él estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana y realizó una maestría en Advanced Architectural Design de la Universidad de Columbia en Nueva York. En el año 2000 funda ZDA, que ha cumplido un éxito de más de 40 proyectos ejecutivos, proyectos de construcción de más de 1,000 unidades residenciales entregadas, así como edificios comerciales e industriales. En 2016 fue cofundador de La Mejor Ciudad AC con el propósito de fomentar el diálogo entre el sector privado, público, la sociedad civil y el gobierno para impulsar las políticas de organismos que ayudan a mejorar el entorno urbano. Ha sido profesor de proyectos de la Universidad Iberoamericana y es miembro del Colegio de Arquitectos Mexicanos, CAM, y de Urban Land Institute, entre otras asociaciones. Yuri, seas muy bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Ana Lidia. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues Yuri, sin más, vamos a comenzar con varias preguntas que tenemos para ti. Bueno, de inicio, Yuri Zagorín comienza su labor en enero de 2021 en plena pandemia. Llega a sustituir a Lidia Álvarez al frente de la Canadevi y bueno, no llega a nuevo, tuvo con ella la vicepresidencia de Canadevi. Cuéntanos un poquito, Yuri, cuando tuviste este cargo con Lidia Álvarez, ¿hacia dónde iba la vivienda? Estábamos, pues hace casi 3 años con la pandemia, se aplazó todo. Platícanos, por favor. Con mucho gusto, Ana Lidia. Pues mira, primero, como apuntas correctamente, algo que me gusta mucho de la Cámara es que somos pues un equipo, somos una especie de cofradía donde sabemos que la carrera es larga y es de largo alcance, ¿no? Entonces, a veces me toca, como en esta ocasión, a mí manejar, me gusta esa analogía, y tengo copilotos, el que está leyendo el plano, los que están comentando atrás, y así le tocará al siguiente, y seguramente yo me paso al asiento de atrás, pero seguimos en el mismo carro. No hay un cambio, digamos, de filosofía como tal, ni un cambio de agenda. Nuestra agenda es impulsar el desarrollo de los buenos proyectos, de los buenos empresarios que generan vivienda en el Valle de México. Ahora, las condiciones obviamente cambian y ahora me hiciste recordar una reunión de consejo a donde acepté formalmente el cargo. Fue antes, obviamente fue el 2020, y recuerdo que alguien preguntó en ese consejo, ¿y cómo ven lo del COVID? ¿Creen que nos va a afectar realmente o cómo lo ven? Y todavía era una pregunta que se hacía, ¿no? Todavía no estábamos en pandemia. Entonces, yo asumo la presidencia y el COVID hace lo propio. Entonces, ha sido muy interesante, nos ha obligado a actuar condiciones particulares, resolver problemas particulares, como por ejemplo, pues el que la industria fuera
nombrada como actividad prioritaria y por tanto que podamos seguir construyendo, o cuando trabajamos de la mano con la administración de la doctora Sheinbaum, el tema de la reactivación económica, y después, más adelante, los programas de vivienda asequible. Entonces, aunque la agenda sigue siendo la misma, pues nos topamos con problemas particulares. Y aquí seguimos y aquí seguiremos. A lo mejor cuando yo deje de manejar me echo una siesta en el asiento trasero, como de 5 minutos, y después regreso otra vez, porque pues esto es lo que más me gusta de lo que hago y donde más sentido encuentro. Pues aquí nos veremos todo el tiempo. Yuri, en ese tenor de haber enfrentado ya una situación tan compleja de emergencia sanitaria y después económica que ha derivado en la COVID y la pandemia, ¿cómo entender ahora el sector inmobiliario? ¿Se ha fortalecido? ¿Ha generado alguna dinámica económica particular que le permita seguir teniendo esa resiliencia como lo pudieran tener otros grandes sectores? Pues mira, por una parte, es una pregunta muy interesante, Jorge, porque por una parte, uno de los grandes aprendizajes de la pandemia fue esta revalorización de nuestro habitar, ¿no? De nuestra casa. Ya vimos que la casa no es un lugar para ir a dormir, sino que también es un lugar donde trabajamos, donde hacemos familia, donde hacemos amigos, y en ese sentido se volvió muy importante. Pero por otro lado, nos ha tocado tiempos muy difíciles. No solo de pandemia, sino también el cambio de administración, las condiciones macroeconómicas a nivel mundial y también las nacionales nos han afectado. Entonces, si ves los números, pues no estamos en un buen momento si lo entendemos como un tema de producción únicamente de vivienda. Yo confío que esto va a cambiar más pronto que tarde, porque nos urge, se está volviendo aparente y obligado el hablar de vivienda en cualquier contexto. Yuri, en particular la Ciudad de México tiene una gran necesidad de vivienda. Se estima que por lo menos necesitarían construir cerca de 800, 900 mil viviendas por año. ¿Estamos comenzando a cumplir esta meta o todavía hay rezagos de la pandemia que todavía hay que resolver? Te voy a contestar como te mereces, con toda no estamos haciendo lo correcto. O sea, yo cuestionaría el número, creo que no es, es difícil de medir, pero no importa, la mitad es una locura. Para una producción estaba viendo los números de este año, creo que en la zona metropolitana del Valle de México llevamos 6,500 viviendas, no es nada. El gran problema es que la vivienda que más necesitamos es la vivienda asequible o económica, la que los trabajadores puedan pagar, la que la mayoría de la población pueda pagar más bien. Entonces vámonos con un número muy fácil que le hago a mis alumnos. Si el 80% de la población del país gana menos de 12,500 pesos al mes, esto quiere decir que con los números que propone ONU Habitat y con los que nos hemos manejado, quiere decir que podrían destinarle al pago de su lugar de vida hasta 4,000 pesos. Si nos vamos con las tasas tradicionales y las reglas fáciles para obtenerlo, esto nos arroja una vivienda de 400,000 pesos. Bueno, ahí te encargo donde hay una vivienda de 400,000 pesos,
no en la zona metropolitana del Valle de México, en toda la República. No hay, ¿no? De hecho, si vemos los números publicados por Infonavit y demás, y esto se lo he escuchado decir a Carlos Martínez en más de una ocasión, que es muy lógico, el segmento de vivienda económica se está haciendo cada vez más angosto, más pequeño, porque no hay incentivos económicos para generar esa vivienda. Como les recuerdo que una de las acciones de la administración del presidente fue suspender los subsidios a la vivienda económica. Entonces, realmente no hay forma de generar la vivienda que más se necesita. Y esto es a nivel país. A nivel ciudad es incluso más crítico porque no estamos hablando, bueno, sabemos que los costos son más altos en la ciudad, que los salarios también, pero no reflejan este diferencial. Entonces, pues realmente nos ponemos frente a un problema complicado, que es cómo generar esta vivienda. Pues la solución creo que nos está viendo en la cara. Para generar parte de la respuesta, no toda parte, que es la vivienda más económica, tenemos que hacerlo de la mano de gobierno. Esto se ha visto en muchos contextos distintos. Esa vivienda bien necesaria, pero por otro lado bien económica, tiene que estar bien ubicada y tiene que ser vivienda de calidad. No podemos confundir el ejercicio con hacer ahí lo menos que se pueda. Tenemos que hacer muy buena vivienda, tenemos que hacerla adentro de la ciudad y tenemos que hacerla ya, porque como siempre siempre le digo a todo quien me escuche, le digo, el problema de la vivienda no es un problema para el que no tiene vivienda, es un problema para todos nosotros. El hecho de que tengamos colaboradores en todas las oficinas que tengan que trasladarse 4 o 5 horas en condiciones muy poco óptimas, pues tiene un costo importantísimo a nivel ciudad y a nivel país, ¿no? Un costo de competitividad, un costo en la movilidad social, en la movilidad misma, física, ¿no? De repente, mover estas cantidades de gente es una locura. Entonces, otro de mis dichos es, la mejor política de movilidad es no moverse, ¿no? Tratar de hacer más vivienda cerca de los centros de producción. Yuri, hay desafíos justamente en esta parte de la vivienda que son obviamente avisorados, demasiado contundentes, y uno de ellos es el bono demográfico. El país ha estado creciendo de una tasa bastante sostenida, que eso nos habla cada vez más de demanda de servicios, de contar con la infraestructura necesaria para brindar a estos nuevos desarrollos de construcción que tengan todas las amenidades suficientes. ¿Cómo entender el crecimiento de la ciudad, del Valle de México, con esta demandante? Crecimiento y aporte de servicios, y la otra, el que estas movilidades de las que tú haces referencia puedan simplificarse con transportes equiparables y con también una mejor calidad de vida. Pues mira, lo primero que tenemos que hacer, Jorge, es empezar a hablar, lo que ustedes hacen en estos foros, empezar a hablar del tema. Es un tema importante. Me decían que en la alcaldía Cuauhtémoc, en los últimos 2 años, ha aumentado el número de viviendas, pero ha disminuido el número de pobladores. Y esto, este es un vértice muy importante del bono demográfico, del que hablabas, ¿no? Mucha gente que igual, primero ya no le alcanza para vivir en la ciudad, o prefieren postergar planes de hacer una familia o vivir con alguien
o no lo quieren hacer, ¿no? Hay más vivienda unipersonal, ¿no? Hay más vivienda de padres que no viven juntos. Hay más vivienda de jóvenes que se han independizado, pero esto no quiere decir que quieren vivir cerca de donde han hecho toda su vida. Esto no quiere decir que no se requiera la vivienda, se requiere una vivienda distinta. Y bueno, estamos de acuerdo que si produjéramos, a ver, los números no mienten, si produjéramos cualquier cantidad de vivienda en esa demarcación a precios correctos, se absorbería. Pero no lo estamos haciendo. Entonces, hablemos del tema, porque esto se nos va a revertir. O sea, ¿cuándo vamos a empezar a hacer vivienda? Cuando en verdad esta ciudad esté abandonada, cuando la gente ya no quiera vivir aquí, ¿no? Porque la vivienda además también puede ayudarnos a combatir temas de crimen, de seguridad y de infraestructura, muy contraintuitivamente a lo que muchos piensan, que solo ven la vivienda como un tema de consumo de agua. Perdón, voy a cerrar la puerta, pero es que se escucha mucho. ¿Ustedes lo escuchan mucho? Sin problema. Perdón, si quieres regreso para... Es de los asuntos de tener un programa en vivo, entonces siempre hay circunstancias que tenemos que atender, pero no pasa nada, solo no se ve. Y vivir en la ciudad, además, ¿no? Esto es vivir en la ciudad. Entonces, bueno, regresando, perdonen, disculpen la pausa, regresando al tema. Yo, desde mi perspectiva, y lo digo más que como desarrollador o como arquitecto o como presidente de la Canadevi, lo digo como un apasionado de esta ciudad, como un apasionado urbanita de la Ciudad de México. Esta ciudad necesita, para su subsistencia, para mejorar, necesita más vivienda para quien no la tiene. No necesitamos, que necesitamos toda la vivienda, necesitamos vivienda residencial de lujo y residencial media y económica, pero la que más necesitamos es la económica. Entonces, no estoy diciendo que no hagamos la vivienda residencial, pero sabemos que esa, pues hoy por hoy hay el inventario que se está agotando, pero todavía está ahí. Ahora hay que concentrarnos en la vivienda social. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha destacado que las acciones que son importantes como parte de ese plan de reactivación económica, ha destacado el tema de la reconversión de oficinas a vivienda. ¿Qué opinión te merece este tema? Bueno, la reconversión de oficinas a vivienda no es una solución, es un instrumento que está bien que exista, ¿no? Las ciudades cambian constantemente y necesitan adecuarse. Y muchos de los edificios que fueron diseñados para oficinas en los 70s, 80s, pues ya no cumplen esa función, además de la sobreoferta de oficinas que vemos en este momento. Pero eso no nos va a solucionar el problema. Realmente son muy pocos los proyectos que están registrados para el cambio de vivienda. Es difícil que un edificio cumpla con todas las características que se requieren, no desde el punto de vista tramitológico, sino desde el punto de vista físico. No todos los edificios son fáciles de convertir en la vivienda que se ocupa. Yo estoy mucho más interesado, Jorge, en los programas de vivienda asequible. El Previt, Norma 26, los corredores, esos me parece que tienen más peso para resolver este problema, que también tienen muchas cosas, también tienen varias tuercas que apretarles, pero la dirección es correcta. Eso es lo que hay que hacer.
Pero sí me expliqué por qué no creo que la reconversión de oficina a vivienda es la solución. Son muy Sí, por pocos supuesto. digo, yo conozco de socios y demás, puedo nombrarlos con una mano los proyectos de reconversión y no son muchas las unidades. Más bien, concentrémonos. Yo veo una gran oportunidad en la reconversión de zonas industriales que ya no tienen esa vocación, llámese desde Vallejo, Azcapotzalco, tiene varias, la Cuauhtémoc, Catlampa, además, que tienen la ubicación, la infraestructura para convertirse en nuevos polos de desarrollo de la ciudad. Yuri, en este sentido de la reconversión, también vemos colonias viejas, ¿no? La del Valle, la Condesa, la Roma, donde hay casonas con terrenos extensos y pues ya nadie vive ahí, ¿no? Abandonadas. Y por otro lado también están Milpalta y Xochimilco con grandes extensiones. ¿Tienen ustedes echado el ojo en estas zonas para una construcción de vivienda económica? Sí, claro. Mira, vamos por partes, porque la ciudad es todo un mosaico, ¿no? De muchas interacciones y de muchas zonas. Entonces, para mí hay que ser muy cuidadosos con el perímetro de conservación, lo que es Milpalta, Xochimilco, inclusive partes de la GAM. O sea, tenemos que Magdalena Contreras también. Claro. Tenemos que tener cuidado. Esa es una de mis críticas al Programa General de Ordenamiento Territorial. Empieza a hacer esta reclasificación de zonas, ¿cómo le llaman? De áreas verdes a zonas de transición. Y para mí, creo que si algo no necesita esta ciudad es seguirse extendiendo. Entonces, como bien apuntabas, regresemos al centro. Revaloremos lo que tenemos, ¿no? Reciclemos, reusemos, repensemos nuestra ciudad y no nos vayamos ni a la periferia, aunque esta sea poniente o oriente. Me parece más importante trabajar con lo que ya tenemos. Los seres humanos somos expertos en descartar, ya esto ya lo echamos a perder, vamos al próximo. Y bueno, ese es un problema, porque el suelo urbano es un recurso no renovable, no va a haber más, entonces no lo malgastemos. Y hoy por hoy, zonas, acabo de estar la semana pasada en Chimalhuacán y antes de eso estuve en Iztapalapa, y ves que aunque son zonas muy pobladas, son zonas que no tienen la densidad correcta, están totalmente ocupadas sin áreas verdes, que ese es otro punto importantísimo. Ahorita regresamos a ese, pero podrían tener un mejor aprovechamiento del suelo. La mayoría son construcciones del 100% del predio en 2 niveles. Esa es la mayoría esa es la realidad de nuestro país. Ahora, a mí me parece que otras zonas que tienen gran potencial y muchos se escandalizan cuando me escuchan decir esto, pero zonas que tienen gran potencial son zonas como Lomas de Chapultepec, ¿no? No necesariamente para vivienda económica, pero tampoco para hacer vivienda de una cada 1,000 metros cuadrados como está establecido ahorita el programa, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de la redensificación nos toca a todos, no puede ser no en mi patio trasero, en el del otro. Sí, sí me sigues, Analía. Definitivamente creo que hay muchas oportunidades en las colonias que mencionas, puedo mencionar otras tantas. Pero Oye, también está, perdón, te iba a decir que ahorita lo que mencionas de las lomas también se puede aplicar a la zona del Pedregal, ¿no? San Jerónimo, donde hay las zonas en terrenos muy bien aprovechables. ¿Cómo ves? Claro, totalmente, pero bueno, hay una gran
división en esta sociedad que tenemos que trabajar para cambiar, ¿no? Cuando estamos los unos y los otros. Y sí, definitivamente eso tendría que cambiar. Ahora, para generar la vivienda social, necesitamos necesariamente, y más en estas zonas, la participación del Estado por un tema de precios. No hay forma de llegarle de otra. Pero otra vez, no necesariamente, no estoy diciendo que hagamos viviendas en las lomas, que yo no tengo problema, o en Pedregal. Lo que sí estoy diciendo es, repensemos esas zonas. ¿Realmente necesitamos viviendas de 1,000 metros cuadrados? ¿Quién las quiere? ¿Quién las mantiene? Nadie. El tema es, te das una vuelta y ves que gran parte de esas viviendas, y esto sucede igualito en el Pedregal, ya son oficinas o empiezan a haber comercios o subdivisiones ilegales, porque es un doble discurso. Yuri, en este proceso de reentender las ciudades, los lugares donde habitamos, también un concepto importante sería el tema de la gentrificación. Creo que uno de los mejores ejemplos que tenemos es el centro de la ciudad. Cómo pasó de ser un lugar realmente netamente comercial, pero donde pues era un espacio que tenía vida en el día, pero en la noche pues quedaba completamente deshabitado. Y ahora toma una dinámica diferente en el que se aprovechan prácticamente las 24 horas del día, y eso lo da una perspectiva de habitabilidad y de confort diferente. Eso creo que no está pasando tanto en las periferias de la ciudad, que siguen siendo lugares dormitorio donde la gente solamente regresa pues a terminar su día. Para este sentido, tanto en movilidad como en gentrificación, ¿qué opinión te merece qué ejercicio tenemos que hacer? Creo que por ahí también la ciudad ha generado algunos conceptos de corredores de vivienda que son importantes, que podríamos comentar. Mira, Jorge, es muy interesante, por eso me apasiona hablar de esto. Primero, la historia que cuentas del centro de la ciudad, pues es una historia, es más bien como una fotografía, que habría que entenderla desde antes, ¿no? Y después. Y también yo te diría que el centro, el primer cuadro, no ha sido un ejercicio exitoso en la repoblación de una zona urbana. O sea, podría ser mucho mayor, ¿no? Todavía escucho esos reclamos. Se vuelve complicado porque pues te tomas con la capa de la conservación patrimonial, que lo hace. Si la gestión es complicada, se le da un nivel mayor, ¿no? Que habrá que hacerlo y habría que atenderlo y ver por qué nos está generando más vivienda en el centro. Pero definitivamente, bueno, el programa Corredores tiene que ver con lo que mencionaba antes. Está bien, o sea, es correcto, es un acercamiento correcto. Los corredores tienen capacidad de infraestructura, vial, de servicios, no se mete, digo, uno de los temas que más adolece la administración son los vecinos, ¿no? Entonces, muchas veces en los corredores no hay ese problema. No lo estoy diciendo como algo negativo ni es una realidad, pero es insuficiente. Tenemos, desde que se propuso el tema de los corredores, nuestra primera reacción fue vamos a ampliarlo, ¿no? Que no se quede únicamente el corredor, sino un perímetro a la redonda. Y esto se hizo. De hecho, nos escuchó la autoridad y lo hicimos de la mano. El problema es que no hay cambios reales todavía de densidad, y eso lo hace inoperante. Entonces, realmente si vemos, y me encantaría que alguien me desmintiera, porque quiero ver mucha vivienda incluyente. No se está haciendo la vivienda incluyente porque
no hemos llegado a la fórmula correcta. Entonces, yo lo que le pido a las autoridades constantemente es que regresemos a la mesa. A la mesa, primero se tiene que medir y con eso tenemos que tomar decisiones. El hecho es que no se han generado la cantidad de eventos que a mí me gustaría ver. Yuri, tenemos 3 capítulos muy importantes en la zona conurbada, la ciudad, que son Metropolitana del Estado de México, Noreste del Valle de México y Valle de Anáhuac. Particular, la zona de Atizapán, Satélite, Ecatepec y la zona oriente del Estado de México. Son circunstancias diferentes, estudios diferentes, impactos de suelo diferentes. ¿Cómo ves la vivienda en esta zona? Tienes toda razón, son muy distintas. Y aún así están correlacionadas todas. De hecho, en la Canadevi Valle de México acabamos de ampliar un nuevo capítulo que le llamamos Valle de Toluca. Si bien tenemos representación de todo el estado, el Valle de Toluca tiene condiciones particulares y intereses particulares. Entonces, existía la Asociación de Promotores del Valle de Toluca del Estado de México, hicimos un acuerdo y ahora somos parte de la misma asociación, que vuelven parte de Canadevi y Valle de Toluca. Justamente para atender lo que tú mencionas, Jorge, son condiciones distintas que no las podemos ver con el mismo lente. Se requiere de esta visión de campo, ¿no? Estar ahí y entender quién está viviendo ahí y qué necesita. Y lo mismo podría decir de Ecatepec o el límite oriente del que mencionas. Entonces, pues, y esto habría que verlo desde un punto de vista no solo de vivienda, más bien antes que de vivienda, un punto de vista también de planeación. ¿Cómo generamos? Esas zonas no van a desaparecer y pensar que van a desaparecer no es constructivo y no nos ayuda a lograr una solución real. Lo que queremos es cómo hacemos que las condiciones de vida sean mejor. Entonces, para empezar, insisto, ¿qué hacemos para que la gente no se tenga que trasladar 3 horas de ida y 3 horas de regreso? ¿No? ¿Cómo incentivamos la generación de centros de trabajo o de universidades o demás que vuelvan de esta región una ciudad policéntrica? No todos tengamos que dirigirnos hacia el centro para disfrutar de la ópera en Bellas Artes, por decir algo, o del Correo Reforma para ir a trabajar a ciertas empresas, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder lograr esta distribución de la población que tanto necesitamos? La vivienda es parte, pero no es todo, ¿no? Tenemos que verlo desde el Instituto de Planeación y, muy importante, una visión regional, metropolitana y no política estatal de demarcaciones, municipios o alcaldías, que además ya sabemos que eso es otro problema. ¿Abonarías entonces que la descentralización es importante en cualquier ciudad? Sí, definitivamente. Una ciudad de este tamaño no puede tener un centro. Es un problema geométrico, ¿no? O sea, bueno, a ver, el tema del transporte, de repente pensamos que la solución que el transporte no es una condición normal. Nada más hay que hacer más metro y hay que hacer más más carriles de metrobús. Nos damos cuenta que es insuficiente, ¿no? No es fácil, porque además son propuestas difíciles y caras de mantener. Entonces, si podemos poner en la misma cuenta todo lo que nos podemos ahorrar en movilidad, en reducción de huella de carbono y en reducción de contaminación, en seguridad, en bienestar, en movilidad social,
se paga solo, como te digo, con creces. Yuri, también nos comentan que, bueno, en este sentido de la falta de poder adquisitivo, habría mucho potencial para los desarrolladores de vivienda en renta. ¿Qué opinión te merece? ¿Sería un beneficio para todos, desarrolladores, la población en general? ¿Cómo ves este mercado? Qué importante pregunta. Me gusta mucho conversar con ustedes porque realmente tocan los temas que más me gustan. El tema de la vivienda en renta es muy importante. De hecho, una de las primeras acciones que hice cuando asumí la presidencia de la Canadevi fue hacer un vínculo con la AVER, que es la Asociación de Vivienda en Renta, porque yo veo que están de la mano, que somos hermanos, igual que con Lampi. Entonces, es complejo, y otra vez regresamos, es más complicado que complejo. Regresamos al tema de si es financieramente correcto. Hoy por hoy, el mercado en renta se está volviendo la solución de cajón de la mayoría de los nuevos hogares, porque comprar una casa es costosa, por la incertidumbre macro, micro, mundo, país, ciudad, y demás. Y si lo analizas contra otras zonas metropolitanas, tenemos menos proporción de vivienda en renta que, por ejemplo, Bogotá, ¿no? Digo, ni hablar con Estados Unidos, que es casi el doble. Y la verdad es que la vivienda en renta soluciona muchos problemas. A nosotros nos vendieron la idea que todos tenemos que tener una casa. Y si bien creo que la inversión inmobiliaria es una muy buena inversión y que debe ser parte de cualquier portafolio, no siempre es la mejor para todos en cualquier momento. Entonces, de repente tienes familias jóvenes que se anclan a una hipoteca de 15 años cuando no saben si se van a tener que estar moviendo, ¿no? Les quita movilidad y la renta te ayuda con esto, ¿no? Entonces, puedes rentar cerca de donde vas a trabajar o en ese momento, pero las cosas pueden cambiar. Y ya a los 30 años a lo mejor dices, no, ahora sí ya es momento de comprar y ya sé lo que quiero y estoy mejor preparado y para tomar esa decisión y vamos. Hay mucho interés. Yo conozco, te puedo nombrar 5 fondos de vivienda que cada uno me dijo en su momento que quería hacer 10,000 unidades en renta. La verdad es que han hecho una fracción muy pequeña de ese número por problemas regulatorios, por todo lo que hemos pasado y demás. Pero que siguen ávidos de invertir. A mí me gustaría explorar la misma solución a un nivel más de vivienda económica. ¿Cómo podemos hacer para generar condiciones para vivienda de que pueda pagar, para familias que puedan pagar 5 o 6 mil pesos de renta? Si podemos hacer eso, creo que nos vamos a resolver algunos de nuestros dolores de cabeza. No está sencillo, otra vez, es como hay una gran necesidad de este producto, pero no al precio que se puede producir. ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Cómo hacemos para poder generar esos ahorros y poder generar esa vivienda? No sé si saben, pero el CIF, la Sociedad Hipotecaria Federal, tenía un programa para vivienda en renta que se canceló con esta nueva administración. De cualquier forma, todavía no estaba fácil, la ecuación para vivienda económica. Estaba complicada y te lo digo como alguien que profesionalmente lo ha querido hacer. Me hace mucho sentido. De lo que más nos peleábamos en la oficina hace 3 años era encontrar tierra
apta para el desarrollo, tierra que tuviera papeles en orden, que ustedes no me dejarán mentir, saben que en esta ciudad cada vez es más complejo hacer toda la gestión, todos los permisos y demás. La verdad es que cada vez que vendíamos, hasta lo hacíamos con algo éramos un poco renuentes y nos hacía mucho sentido el modelo de negocio. Hoy por hoy todavía que ya tenemos un porcentaje de vivienda en renta, pero es muy poquito realmente y queremos hacer más. Yuri, estamos encantados de poder haber platicado, charlado contigo esta interesantísima conversación. Pero antes de terminar, y con esta pregunta cierro el programa, queremos que nos platiques. Estamos ya en la recta final del año, estamos a 2 meses prácticamente de que demos el cerrojazo a 2022. ¿Qué planes vienen ahora para la Canadevi Zona Metropolitana para el 2023? Bueno, en el 2023 yo hago este cambio, ya será mi tercer año y termino en marzo, con todas las ganas de aquí a marzo, pero ya en marzo le toca a alguno de mis colegas, seguiremos acá y nos seguiremos viendo, pero ya no manejando. Seguimos impulsando el proyecto del sello de calidad Canadevi, que es una iniciativa que tiene varios años, pero ya está funcionando desde hace casi 2. Y lo que queremos es cambiar la cara del desarrollador. Esta percepción del problemático, del mal vecino, del que solo viene y se aprovecha, sin hablar de la mala publicidad que nos han hecho con el asunto del cartel inmobiliario, que eso podríamos dedicarle un buen tiempo, que también me enoja cada vez que lo escucho. Se nos ocurrió esta forma de distinguir las buenas prácticas. Como nos dimos cuenta, es que todas las acciones que hacíamos a favor, las hacíamos para todos, para los buenos y los malos. Pero cuando alguien se comportaba mal, pues nos tocaba a todos igual, también a los buenos o a los más profesionales. Y muchas veces, si no es que todas las veces, los grandes problemas de desarrollos que tienen un piso de más o que tienen problemas o vicios, están hechos por desarrolladores no profesionales. Entonces, lo que hace, perdón que me extendí con esto, te lo contesto rápido. Entonces, lo que hace el sello es distinguirnos, verificando por medio de un órgano externo normativa, relación comunitaria, que también te integras al contexto, qué tan buen vecino eres, y sustentabilidad, con una alianza con EDGE, que es una iniciativa del Banco Mundial. Entonces, ese es uno de los fuertes con los que queremos seguir. Ahora, vienen tiempos de elecciones y lo que queremos es pues sentarnos con todos los jugadores, plantear nuestra propuesta en aras de solucionar los problemas, ¿no? Queremos que se nos vea como la solución, no como el problema. Y quiero participar de forma gremial, personal, empresarial, a revertir este déficit histórico del que habla Ana Lidia, que es necesitamos más vivienda económica en el Valle de México. Excelente, Yuri. Pues escucharte, platicar contigo y saber robarnos esas palabras importantísimas que decías al principio, la importancia de la alianza entre todos los jugadores, entre organismos que al final siempre podemos tener como beneficio a nuestros consumidores. Muchísimas gracias, Yuri, por tu tiempo. Nada que agradecer, vuelvan a invitar. Cuando gustes. Por supuesto, hay muchos temas que quedaron en el tintero, Yuri. Y bueno, pues felicidades por tu gran interés en recuperar esta vivienda económica. Y bueno, pues ya estaremos invitándote para que platiquemos un poco más de tus planes para 2023. Muchísimas gracias y esperamos que no sea la última vez. No será. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Yuri. Hasta pronto. Y recuerde, usted y yo tenemos una cita el próximo jueves, misma hora, 7 de la noche. Agéndelo.
porque tocamos temas de líder a líder para poder seguir conversando con ustedes. Muchas gracias, Yuri. Gracias, Ana Lidia. Nos vemos y que pasen la mejor de las noches. Hasta pronto. Muy buenas noches. Hasta pronto.